Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar un par de minutos para que se integren todos los participantes y damos inicio. Gracias a todos. Buenos días a todos. Ahora sí vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestros webinars de Capa 8. El día de hoy vamos a ver un tema que me parece muy interesante y además muy ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo para precisamente identificar y medir el nivel de riesgo de nuestras organizaciones. Tengo el placer de presentar a Diana Cadena. Diana Cadena es ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos con Capa 8 para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes organizaciones. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Diana, un placer tenerte nuevamente. Estoy segura que vas a aportar mucha información y muchas recomendaciones a toda nuestra audiencia. Y a nuestra audiencia, por favor, nos gusta que sean participativos, que envíen sus comentarios y sus preguntas. Y con mucho gusto, al final de la presentación de Diana, iremos respondiendo cada una de ellas. Diana, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por su tiempo en este webinar de Capa 8. El día de hoy, como ya se comentó, les voy a platicar acerca de la ciberseguridad y un panorama de la metodología para que ustedes puedan identificar y medir el nivel de riesgos dentro de su empresa. Les voy a explicar algunos temas, algunas ideas, algunos consejos para que se apoyen en eficientar su análisis de riesgos. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. En este slide presento el temario que vamos a revisar. Tenemos relativamente poco tiempo, pero vamos a platicar del contexto actual en términos de en qué se diferencia contar con una metodología de riesgos por mero cumplimiento a un requerimiento legal o regulatorio, a tener una metodología de riesgos funcional que realmente sea de valor para la empresa, que es lo que buscamos en realidad, no solamente el cumplimiento. ¿Qué hay acerca de los controles de seguridad existentes que tenemos? ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo determinar su madurez en torno a su efectividad? Así como los controles no existentes, aquellos que pudieran ser necesarios y actualmente no están implementados. ¿Cómo saber si los necesitamos, si no los necesitamos o simplemente no lo sabemos? Otro tema es el cumplimiento, la alineación a estándares de seguridad. Más allá de contar con una metodología, sino que toda la evaluación sea una entrada de cumplimiento todavía más allá de los requisitos o estándares y normas. Aquí el objetivo es valor. Una metodología de riesgos con valor es la que debemos buscar y la que debemos implementar.
Vamos a platicar, perdón, acerca de las amenazas internas y externas. Y vamos a dar un zoom a lo que es la inteligencia de amenazas y cómo se puede integrar dentro de un análisis de riesgos. Y finalmente, la metodología que es a nivel macro y los pasos siguientes una vez realizado el análisis de riesgos. Este es como un contexto muy general. Cuando tenemos una metodología de riesgos efectiva, podemos tomar todas las acciones necesarias de seguridad a través de la implantación o mejora de controles de seguridad. Incluso nos podemos basar en las tendencias de inteligencia para conocer patrones y comportamientos de ciberataques, para que así en conjunto con los responsables de nuestra área o de la organización se puedan tomar esas decisiones oportunas y reactivas. Sobre todo lo que buscamos es asegurar y tener una valoración permanente acerca de los niveles de riesgo que mi empresa o que tu empresa esté dispuesta a asumir ante hechos que pudieran comprometer a los activos de negocio. Vamos a ver un poco más a detalle esta parte de activos de negocio. Dicho lo anterior, una metodología robusta, para mí, para capa 8, puede ayudar a dar cumplimiento a, uno, priorizar los controles a implementar de acuerdo al riesgo al que estás expuesto o al que estás dispuesto a aceptar dentro de una empresa bajo un esquema costo-beneficio. Priorizar es lo más importante. ¿Qué hago primero? ¿Qué trato primero? ¿Cómo lo hago? Pero sobre todo es qué es lo más relevante, qué es lo más importante que me puede impactar. Ese es el primero. El segundo es tomar decisiones proactivas y estratégicas. Es decir, con base a la postura que tienes actualmente en términos de ciberseguridad, de tu nivel de riesgo, qué decisiones se deben de tomar, pero no solo en términos de el entorno de seguridad, sino a nivel empresarial, a nivel corporativo. Otro cumplimiento de objetivos que creo que es bien importante es anticipar y prevenir la aparición o incremento en la severidad de riesgos. Eso es indiscutible. Y finalmente es conocer la efectividad de los controles que tienes actualmente. ¿Qué tan efectivos son? ¿Qué tan confiables son? ¿Qué tan maduros son? Cuando nosotros cumplimos estos objetivos, una metodología de riesgos se vuelve efectiva y no solo está basada en cumplimiento regulatorio o en contar con una certificación, sino que realmente sea de valor. Ahora, vamos con el primer paso. Cuando hablamos de activos de negocio, tenemos que entender y conocer antes que nada qué es valioso para mi empresa y especialmente qué información valiosa puede impactar directamente al negocio. ¿Cuál sería la prioridad de defender estos activos de negocio si hubiera alguna pérdida, si hubiera algún incidente de seguridad? Primer lugar, identifica tus activos de negocio. Para muchas empresas, estos son algunos de los activos de negocio más valiosos. De acuerdo a nuestra experiencia, hacemos como una recopilación de cuáles son los más valiosos o los más relevantes. El primero es la propiedad intelectual, es decir, que son los derechos que corresponden a una empresa como titular en aspectos tecnológicos, ya sea el desarrollo de software, plataformas, información confidencial, etcétera, incluso la parte comercial. Entonces, detectar esos activos para muchas empresas es la propiedad intelectual. Tanto los datos de los clientes, los proveedores, los empleados, la verdad es que constituyen activos de negocio súper críticos y comúnmente se les llama un capital relacional. Estos datos se relacionan entre sí, digamos que permiten la creación de nuevas oportunidades de negocio, por eso son tan importantes, independientemente de la información confidencial y sensitiva que estos tienen. Obviamente, la reputación corporativa define el comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y va a determinar esa capacidad para incrementar valor a sus servicios comparado con sus competidores. Entonces, la reputación es también uno de los activos de negocios súper críticos que es valioso proteger.
También los aspectos legales y financieros como activos de negocio parten a través de derechos contractuales, ya sea para financiar o para invertir servicios que estén relacionados al giro de la empresa o en relación al cumplimiento de algún tipo de legislación. Entonces, partiendo de la metodología, primero que tenemos que identificar nuestros activos de negocio, cuáles son importantes y cuáles son relevantes para la empresa. Una vez que nosotros ya los tenemos identificados, podemos ir a al siguiente punto. Tenemos que considerar la parte de controles de seguridad. Cuando hacemos una recolección de los controles de seguridad con los que contamos actualmente, un control de seguridad son aquellos métodos y procesos que aseguran la protección de estos activos de negocio que ya les mencioné a través de prácticas y tecnologías. Lo anterior es importante que esté regido bajo los 3 principios de seguridad, que es prácticamente nuestro pan de cada día, que es la confidencialidad, que es aquella propiedad que nos va a impedir la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados. Ese es uno de los principios que debe estar regido bajo los controles de seguridad. A grandes rasgos es asegurar el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización. Nuestra integridad. Obviamente, esta propiedad o este principio de la seguridad es mantener nuestros datos libres de modificaciones no autorizadas. La disponibilidad, por supuesto, es una característica, una cualidad o una condición de la información, de encontrar esta información a nuestra disposición con los accesos correctos, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Ojo, esto es bien importante dentro de una metodología de riesgos. Un control de seguridad no es una tecnología per se. Un control de seguridad no es un firewall, no es un DLP, no es un IPS. La tecnología es la herramienta que habilita al control de seguridad. Por ejemplo, a través de un firewall vamos a proteger el tráfico que queremos que entre y salga de nuestra red. Entonces, ese es nuestro control. El firewall es nuestra herramienta habilitadora. A través de un DLP podemos restringir accesos de información previamente clasificada. Ese es nuestro control, en la restricción del acceso. Otro ejemplo, a través del IPS, vamos a tomar las decisiones de control de acceso basado en el contenido de tráfico. Entonces, que quede muy claro que un control no es una tecnología, sino es la herramienta que habilita el control de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar todos esos controles que sé que existen, que sé que alguien los administra, pero ahí la pregunta es, ¿cómo sé si están siendo empleados correctamente? Y esto es partiendo propiamente de los pasos de la metodología del nivel de riesgos. Este slide creo que es un punto muy importante. Algunas veces, fíjense que caemos en un círculo vicioso de que cuando queremos hacer un análisis de riesgos, sometemos a todos los controles de seguridad. Incluso metemos elementos de configuración dentro de la evaluación. Todos, todos. Si somos una pequeña empresa, digamos que el trabajo es relativamente moderado. Pero cuando hablamos de una empresa mediana, una enorme o muy grande, la realidad es que el tiempo que puede tomarnos hacer un análisis de riesgos es el tiempo en el que de plano podría manifestarse un incidente de seguridad. Entonces, muchas veces cuando tratamos de someternos a una metodología de riesgos, creemos que el meter todos los activos es necesario para poder establecer un nivel de riesgo. La respuesta es no. ¿Qué controles debo ingresar a mi análisis de riesgos, a mi matriz de cálculo? Entonces, aquí la respuesta es, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los vamos a definir? Bueno, esta es como una de las primeras recomendaciones o principales tips. Primero, vámonos por 2 pasos. El primer paso es, vamos a identificar qué controles de seguridad tenemos. Paso 1. Tenemos que tener un orden, porque esa es la clave de una metodología funcional.
Vamos a segmentarlos de acuerdo a su descripción. Primero, descripción. ¿Cuáles son los controles físicos? Que son aquellos implementados en una estructura definida, que son usados para definir o detener el acceso físico no autorizado, ya sean cámaras de circuito cerrado, sistemas de alarmas, de movimiento, térmicos, no sé, guardias de seguridad, toda la parte biométrica. Entonces, segmentamos por descripción. ¿Cuáles son los controles físicos que tengo? Después vamos a buscar cuáles son los controles técnicos. Los controles técnicos utilizan la tecnología como una base para controlar el acceso y uso de datos confidenciales a través de una estructura sobre la red. Por ejemplo, tengo mis tecnologías de cifrado, que es un control técnico, mis sistemas de prevención de intrusos o filtrado de contenido, toda la parte de sistemas de autenticación de nivel de red o nivel host, listas de control de acceso, toda la parte tecnológica. Entonces los voy a segmentar como descripción de controles técnicos. Siguen los controles documentales. Los documentales son aquellos que están descritos dentro de un contexto, ya sea, no sé, a través de un proceso, un procedimiento, un lineamiento, políticas que determinan prácticas a seguir para proteger y controlar los activos de negocio. Por ejemplo, podemos hablar de un procedimiento de control de cambios, un plan de continuidad del negocio, un proceso de incidentes de seguridad, políticas de control de acceso, políticas de pantalla de escritorio limpios, N cantidad de controles documentales. También vamos a seccionarlos y a identificarlos. Finalmente, dentro de esta descripción vamos a segmentarlos o identificarlos hacia los controles humanos o administrativos, que son básicamente el nivel, a nivel personal dentro de una empresa, y determina cuáles usuarios tienen acceso a qué recursos, a qué información. Y aquí estamos hablando propiamente de calendarios de entrenamiento o capacitación, estrategias de selección de personal, planes de recuperación o preparación para desastres, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer paso para identificar los controles de seguridad. Una vez que ya están clasificados por categoría, vamos al siguiente paso. Vamos a identificarlos o clasificarlos por tipo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a detectarlos como controles preventivos detectivos o de infraestructura, o también llamados disuasivos. ¿A qué me refiero con controles preventivos? Bueno, ya que los tengo segmentados por descripción, vamos a identificar cuáles son preventivos. Aquellos que reducen la frecuencia con la que ocurren las causas del riesgo, que nos permitan cierto margen de violaciones o de incidentes de seguridad. Por ejemplo, un control técnico de hardening sería uno de ellos. Un control documental sería un plan de continuidad. O un control físico incluso sería un guardia de seguridad a la entrada de las instalaciones. Esos serían mis controles preventivos. Ahora, voy a identificar cuáles son los controles detectivos. Los controles detectivos serán aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo como tal, sino que los detecta luego de ocurridos para que nosotros podamos proceder con acciones ya sea de contención o de erradicación. Por ejemplo, un CIEM puede ser un control técnico, un control documental detectivo puede ser el análisis forense digital, un proceso como tal. Entonces, es cuestión de identificar cuáles son aquellos controles detectivos. Los controles de infraestructura o disuasivos, vamos a también identificarlos, que bajo su operación reducen la probabilidad de un ataque deliberado o de algún incidente de seguridad. Por ejemplo, un control de seguridad documental podría ser control de cambios, porque constantemente está trabajando para mantener precisamente ese control en términos de identificar cómo está operando actualmente nuestra infraestructura, nuestra red y cómo se están protegiendo los activos de negocio. Por ejemplo, un control técnico sería control de accesos, porque constantemente se está evaluando quién debe entrar, quiénes son los usuarios privilegiados, etcétera.
Un control humano administrativo serían, por ejemplo, las sesiones de concientización de seguridad hacia los usuarios, hacia los clientes, que esto es disuasivo, que mientras nosotros fomentamos una cultura de seguridad, es muy probable que se reduzca la probabilidad de un incidente de seguridad. Entonces, este es el paso 2. Ya los definimos por descripción, por tipo, y ahora vamos a definirlos por categoría. Tal vez sonará un poco laborioso, pero créanme que cuando esto ya está dentro de una metodología, a partir de ahí todo fluye de manera muy sencillo. Digamos que la primer carga de trabajo es esta, identificarlos por descripción, por tipo y por categoría. Bueno, una vez que ya tenemos esto, debemos categorizar los controles en términos de su funcionalidad. Es decir, si el control es efectivo, cumple con las expectativas de protección para el cual fue creado o adquirido. Esa es la funcionalidad. Entonces, ¿qué tan funcional es este control? La cobertura, ¿qué tanto abarca o cubre el control la protección de los activos de negocio? ¿Está protegiendo parcialmente el perímetro? ¿Está protegiendo a todos los usuarios? ¿Está protegiendo a todas las bases de datos, como se es esperado? Entonces, vamos a identificar esto a través de algunos criterios que nosotros consideremos necesarios. La vigencia. Fíjense que la vigencia es un término para identificar si el control está actualizado y si sus funciones son vigentes para proteger las amenazas actuales. Es decir, cuenta con las últimas actualizaciones, tanto de seguridad como de gestión. Se está auditando constantemente este control. Está integrado a otros controles o sistemas. Entonces, esos criterios son los que nosotros tenemos que identificar para validar si este control es vigente o no. Y finalmente es la administración. Esta categoría es en la que se evalúa si la gestión o la administración de este control de seguridad es adecuado. Por ejemplo, ¿está recibiendo los mantenimientos necesarios? ¿Las cuentas de usuario están gestionadas con los permisos adecuados? ¿Estamos midiendo la efectividad del control para establecer acciones de mejora continua? Todos esos criterios que podemos definir a través de una categoría de administración, a través de un control de seguridad, son los que nosotros podemos definir dentro de nuestra metodología para establecer este tipo de contexto en términos de cada uno de los controles de seguridad. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para ustedes? Cada categoría debe ser evaluado por el administrador de riesgos y determinar cuáles son los criterios que debe de cumplir cada control. Por ejemplo, una manera es que establezcas un checklist, cuestionarios, un baseline por categoría de funcionalidad, cobertura, vigencia o administración. Asígnale un valor que determine si cumple con la efectividad de cada una de estas categorías. La regla que yo implemento o que implementamos dentro de la metodología de capa 8 es, si tu control obtiene 80% o más de efectividad dentro de estas 4 categorías, entonces no es necesario que pase a una matriz de riesgos. Caso contrario, si es menor al 80%, ese control debe de someterse a una matriz de riesgos para un análisis, para un cálculo de probabilidad de ocurrencia, para una asignación de tratamiento del riesgo, pues cada una de estas categorías son indicios de una vulnerabilidad, es decir, que actualmente pueda ser susceptible ese control de seguridad a una amenaza. Entonces, con base a esto, nosotros podemos determinar si este control de seguridad es maduro o no. Entonces, eso es como el parteaguas para definir qué entra y qué no entra dentro de un análisis de riesgos. En este slide también se me hace muy interesante. Vamos a hacer referencia a lo que es básicamente la inteligencia de amenazas, que es parte de la ciberseguridad y que se centra en el análisis y la recopilación de información sobre los
ciberataques actuales, digamos los vectores de ataque potenciales que amenazan a la seguridad de la empresa o de sus activos. Y esto generalmente aplica para los controles de seguridad que no existen dentro de nuestra empresa, pero que no sabemos si deberían de existir o que incluso desconocemos de su existencia. Generalmente cuando hacemos un análisis de riesgos lo hacemos basado en lo que tenemos actualmente, pero no sabemos qué hay más allá de los ataques externos, qué hay más allá de toda la parte de inteligencia de amenazas. Entonces, generalmente podemos tener una metodología muy robusta, pero cuando no sabemos más allá de lo que tenemos es cuando empezamos a tener problemas o empezamos a tener podemos ser susceptibles a algún tipo de ataque. Entonces, cuando queremos identificar aquellas amenazas que están latentes dentro del sector o la industria a la que pertenece nuestra empresa, ya sea sector financiero, ya sea sector salud, hospitalario, gubernamental, etcétera, podemos identificar si los controles de seguridad que tenemos están siendo protegidos para evitar este tipo de amenazas. Y si los tenemos implementados es cuando podemos recurrir a este análisis que deriva de la obtención de diferentes fuentes de información. Y si no los tenemos también, porque entonces vamos a conocer cómo están las tendencias de amenazas y de inteligencia. Entonces vamos a ver el siguiente esquema que se me hace muy interesante. Ok, para obtener esta parte de inteligencia de amenazas existen varias fuentes. Obviamente es el Open Source Intelligence, que es la inteligencia de fuentes abiertas, llámese redes sociales o datos de información que está disponible para el público en general, que ayuda a identificar lo que son las tendencias de amenazas externas. Ahí hablamos de varias herramientas tipo Maltego, tipo Shodan, etcétera. Pero bueno, esa es la primera fuente de información para extraer esta inteligencia de amenazas. La siguiente es la parte de Signals Intelligence, que ahí es la compilación o la obtención de información mediante intercepción de señales de comunicaciones, de telemétrica. Digamos que es la detección de imágenes, medidas, imágenes ópticas, etcétera. Toda esta información se hace a través de un análisis de tráfico, que es un estudio acerca de quién está transmitiendo, a quién, con qué frecuencia, qué tan a menudo se puede producir información valiosa, incluso si los mensajes pueden o no ser leídos. Entonces, toda esta es la intercepción de información. Otra parte que es una fuente de información de la inteligencia de amenazas es el Human Intelligence. Es una categoría, digamos, una categoría de la inteligencia derivada de la información que es recogida y proporcionada por fuentes humanas. Y se refiere a que cualquier información recogida de una fuente humana podrían ser a través de información de buena o de baja confianza, podría ser neutral, puede ser amistosa, puede ser hostil, etcétera. Pero toda esta información también pasa a través de un análisis de tráfico para identificar cómo están estas tendencias en la Human Intelligence. Otra fuente de información también es la Technical Intelligence, que es a través de la recopilación de información de fuentes tecnológicas o a través de fabricantes. Que sobre todo nos da información acerca de las últimas amenazas que pueden ser presentadas dentro de un entorno tecnológico. Incluso también interviene el campo militar. Entonces, todo esto también se lleva a través de la inteligencia de amenazas, no sin antes pasar por la parte geopolítica, que obtiene información a través de amenazas y ataques suscitados, ya sea por región, por localidad, por tipo de industria, por sector, para saber si algunas industrias son propensas a ciertos tipos de ataques más que otras. Entonces, toda esta información recopilada se indexa en los motores de almacenamiento de datos de diferentes herramientas de ciberinteligencia. En este caso, puedes tú recurrir a investigar y analizar el contenido para que identifiques cuáles son las principales amenazas, tendencias de ataques, modelos de defensas, no sé, ciberactores asociados a vulnerabilidades de los controles de seguridad.
para que con base a ese análisis de información, incluso hay muchas fuentes, aquí muestro algunas con las que incluso Capa 8 trabaja, para identificar qué controles son necesarios en la implementación. Incluso si se detecta una nueva amenaza que puede ser contenida con una tecnología que tú no tienes, pero cuando haces este análisis identificas esta parte y entonces tú ya puedes levantar la mano, ya puedes definir qué control es necesario y qué no tienes de acuerdo a esta inteligencia de amenazas. Incluso este mismo análisis nos sirve para identificar, conocer y prepararnos ante ataques hacia controles de seguridad ya existentes. Por eso ya no basta con una metodología tradicional de riesgos, que generalmente muchas empresas cumplen dentro de una ISO 27001 o de una ISO 31000, 27005, sino que aquí ya es importante no solo apegarnos a lo que dice un estándar, sino que también es importante que nosotros definamos toda la parte de inteligencia de amenazas para que podamos fortalecer, para que podamos robustecer la metodología con lo que sucede afuera y no solo con lo que está pasando adentro. Entonces, ya con esta parte de inteligencia de amenazas, nosotros contamos con los controles de seguridad existentes e identificamos cuáles son las amenazas que pudieran suscitarse hacia controles no existentes dentro de nuestra empresa. Este tema de cumplimiento en este slide es realmente complicado. Me ha pasado en la experiencia de consultoría con muchas organizaciones es que las empresas se tienen que certificar o se tienen que alinear a algún estándar o regulación. Y creo que el problema más común es el mero cumplimiento. Evidentemente, una vez que se logra la certificación o la aprobación, muchas prácticas, incluyendo la gestión de riesgos, quedan totalmente en el olvido, hasta que se tiene que regresar al siguiente ejercicio de auditoría o recertificación. Ahí es cuando empieza a surgir otra vez la metodología, volver a hacerla, volver a auditar, volver a identificar controles, pero realmente esto no está aportando ningún valor. La desventaja es que no se están aprovechando recursos y al contrario, yo creo que se pierde el valor de lo que es una buena práctica de seguridad. Cuando tenemos una metodología de riesgos eficiente y que aporta valor, no solo tenemos un análisis de riesgos para identificar el nivel de riesgos al que está expuesto la empresa, sino que nos alineamos a requisitos no solo de riesgos, nos alineamos a requisitos de los estándares. Por ejemplo, clasificación de la información es parte incluso de uno de los controles que se tienen que evaluar en un análisis de riesgos. Además de que lo identificamos, lo ejercitamos, lo realizamos, nos apegamos a los lineamientos, tener unos controles bien robustos de control de acceso, de inteligencia en términos de identificación de mejoras, de toda la parte de continuidad, de manejo de incidentes de seguridad. Las auditorías y la certificación ya no se vuelven dolor de cabeza, sino que cuando nosotros ponemos en marcha todas las contramedidas para evitar riesgos, digamos que la certificación o el cumplimiento de estándares llegan por defecto. Entonces, considero que es importante que si somos tomadores de decisiones en nuestras organizaciones en la parte de riesgos, creo que es muy importante que exijamos que no solo se lleve a cabo esta parte de cumplimiento, sino que sea un ejercicio, que sea un sistema vivo en el cual nosotros podamos estar aprovechando todos los insumos y todo el valor que estamos haciendo a través de una metodología de riesgos. Ahora, ya determinamos los activos de negocio, ya identificamos los controles existentes, ya identificamos cómo podemos establecer o cómo podemos clasificar aquellos controles no existentes. Ahora, otro de los pasos importantes es la parte de amenazas internas. Este es un punto importante porque al determinar los controles de seguridad existentes, es importante que trabajes en un catálogo de amenazas y vulnerabilidades tanto internas como externas.
Cuando hablamos de la seguridad dentro de nuestra empresa, lo primero que se nos viene a la mente es un ataque externo, ¿no? ¿Qué tal si hay un ataque dirigido o una amenaza avanzada que viene o que está muy probable que afecte a nuestro sector, a nuestra industria? Pero generalmente las amenazas internas son las más severas y todas aquellas que puedan venir del exterior no son tan relevantes, no es que sean menos importantes, pero lo más importante es las amenazas internas, porque generalmente los usuarios que están dentro de nuestra red ya saben cómo funciona la red, a lo mejor ya tienen algún tipo de nivel de acceso, algún tipo de privilegio. eh, y es importante conocer que, por ejemplo, las tecnologías como el IPS o los firewalls son mecanismos que no son efectivos en amenazas internas. Por lo que si alguien al interior de una empresa quisiera concretar un ataque, el resultado sería crítico, ¿no? Entonces, la negligencia, de hecho, suele ser una de las amenazas más comunes, que creo que es importante que consideren dentro de su catálogo de amenazas. Y por lo general ocurre debido a una deficiencia en la empresa y debido a su sistema de seguridad. Esto hace que los usuarios o los empleados abran una brecha de seguridad y sin siquiera saberlo. Por ejemplo, un phishing podría ser el detonante de una infección en la red o un peligro para los activos de negocio, el extravío o alteración de datos, el incumplimiento de políticas de seguridad por la carencia de concientización hacia los usuarios. Entonces, estas son como las más relevantes. Cuando hablamos del segundo caso, que es la intención maliciosa, creo que esa es una de las amenazas más temidas por todos nosotros, porque evidentemente las consecuencias son muy dañinas, ya que obedecen a digamos que es un ataque orquestado y con voluntad de causar un daño malintencionado. Y pues los principales actores que ponen en peligro la ciberseguridad suelen ser los usuarios con privilegios y los administradores. Entonces, dicho lo anterior, dentro de nuestro análisis de riesgos, es importante que consideremos todas las posibles amenazas a las que puede estar expuesta la empresa y documentarlas dentro de nuestra matriz de riesgo. O sea, es decir, tener ese catálogo de amenazas internas. Ahora, ¿qué pasa con las amenazas externas? También tenemos que incluirlas dentro de nuestro catálogo. Como sabemos, las amenazas externas son ya amenazas avanzadas que se originan fuera de la red. Y aquí es donde los atacantes cuentan con métodos de ataques o una combinación de ellos, es decir, un vector de ataque, para comprometer los controles de seguridad que tenemos actualmente y explotar así una vulnerabilidad. Aquí yo lo que les comento, les recomiendo es que es importante que consideremos lo siguiente. Muchas empresas desconocen por completo que alguna amenaza de este tipo están hoy integradas dentro de la infraestructura de la empresa y han estado ahí durante días, meses o incluso años. Y se está filtrando información crítica sin ser detectada. Y aquí es donde también nos podemos agarrar de las prácticas de pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades o escaneo de vulnerabilidades, que son de gran ayuda dentro del análisis de riesgos. Entonces, también tenemos que considerar estas amenazas externas. Incluso dentro de la inteligencia de amenazas, a través de ese análisis que platicamos anteriormente, de ahí surgen N cantidad de amenazas externas que debemos incluir en nuestro catálogo de amenazas. Y bueno, a nivel macro, la correlación entre los activos de negocio de acuerdo al criterio de qué es valioso en mi empresa y especialmente qué información es valiosa que pudiera impactar directamente al negocio. Las vulnerabilidades hacia los controles de seguridad existentes o no existentes, de acuerdo a la madurez que identificamos en torno a su descripción que platicamos, a su tipo y a su categoría, es decir, la medida de la preparación de los controles de seguridad en función del grado en que cumplen o no cumplen con las mejores prácticas de seguridad de la información, más la inteligencia de amenazas, que es el análisis, la recopilación de información de cuáles son los ciberataques actuales, cuáles son los ciberataques potenciales
que amenazan la seguridad de mi empresa o de mis activos de negocio que están orientados a la geopolítica. Recuerden que cuando hablamos de geopolítica es el tipo de industria, la región, a la ubicación geográfica, para identificar si estas son externas o internas. Estos son los principales inputs, las principales entradas, y todo esto va alineado a un contexto de cumplimiento hacia una norma o estándar. De esta manera vamos a obtener el cálculo del nivel de riesgo o bien un perfilamiento de riesgos con el cual nosotros vamos a conocer el nivel de exposición al cual se encuentra actualmente un servicio, un proceso de negocio, una unidad de negocio, un sistema, lo que nosotros queramos identificar. Posteriormente vamos a tomar las decisiones estratégicas de tratamiento, así como las de mejora para elevar el nivel de madurez, tanto de los controles de seguridad como de la empresa en términos de seguridad de la información. Entonces, ¿qué debe de tener mi metodología? Debo de identificar, súper importante, activos de negocio. Debo de identificar controles de seguridad existentes y no existentes. Estas recomendaciones que les di para identificar por tipo, por categoría y por descripción son súper eficientes, créanme, para que ustedes puedan identificar esa madurez de los controles para saber cuáles sí deben pasar bajo un análisis o una matriz de riesgos y cuáles no, basados en toda la parte de inteligencia de amenazas. Cuando nosotros lo englobamos en la CIA, en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, regidas bajo un cumplimiento de un estándar, nosotros podemos tener una metodología robusta para poder establecer ya acciones que les comentaba de ese tratamiento e incrementar esa madurez. Entonces, a grandes rasgos, la metodología debe o debería contener estos criterios para que una vez así nosotros podamos tener esa metodología trabajando continuamente para que no solo sea basada en un cumplimiento de una recertificación o en una auditoría, sino que nosotros seamos responsables de una metodología viva que realmente esté funcionando y que sea útil. Porque cuando nosotros hacemos toda la talacha de hacer esto en una metodología, las siguientes análisis, las siguientes evaluaciones van a ser muy sencillas e incluso podemos todavía incrementar una mejora continua en términos de optimizar, de madurar toda la parte de seguridad de nuestra empresa. Entonces, esto es algo bien importante y que considero súper relevante que ustedes conozcan para que puedan tener bases firmes de una metodología robusta. Y finalmente, los beneficios, pues ya les conté muchos, pero creo que además de contribuir con la toma de decisiones para elevar el nivel de seguridad, una buena metodología, una metodología eficiente, nos va a ayudar a asegurar y a valorar de manera continua los niveles de riesgo para que sepamos priorizar de manera efectiva. Y creo que lo mencioné en uno de los primeros slides, lo que más les interesa a nivel estratégico, a nivel ejecutivo, a nivel dirección, es priorizar. Si tengo un presupuesto destinado a la seguridad, ¿cómo lo voy a priorizar? Bueno, a través de una metodología robusta de riesgos. Nos va a ayudar a tomar decisiones proactivas y estratégicas. Cuando nosotros sabemos qué hacer, en qué estamos fallando, en qué estamos cojeando, cuáles son las probabilidades de que tengamos un riesgo, un impacto, nosotros podemos ya establecer esas decisiones proactivas, de tal manera que incluso robustecemos toda la parte organizacional en la toma de decisiones. Otro de los beneficios es que conocemos el nivel de exposición de riesgo actual y no solo en la parte interna, que también es muy, muy importante, pero también la parte externa. Ya estamos preparados, sabemos cuáles son las tendencias, cuál es la inteligencia en términos de ciberseguridad para identificar a los posibles riesgos, a las posibles amenazas, a los posibles ataques a los que pudiéramos estar susceptibles. Y finalmente, vamos a conocer un baseline de la madurez de los controles. Esto que les platiqué de la parte de la descripción, tipo y categoría de controles nos ayuda, es una súper herramienta
para identificar qué tan maduros están nuestros controles de seguridad. Entonces, con base a todo esto, estos beneficios, nosotros podemos tener con esta metodología una base sólida para poder entablar y desarrollar una metodología adecuada. No me quiero pasar del tiempo. Con esto terminamos. Les doy gracias por su tiempo, gracias por su atención. Me gustaría ir a la parte de preguntas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quisieran reforzar o que quisieran puntualizar en particular. Hola Diana, pues muchas gracias. Me parece que fue súper interesante. Gracias por aportarnos todo este conocimiento que has adquirido a lo largo de los años y con tantos proyectos que se han realizado con diversas organizaciones. Los invitamos a todos a nuestro webinar de la próxima semana, que lleva por título Medios de Pago. Nuestro expositor es Rogelio Nava. Los esperamos con mucho gusto. Ya tenemos una pregunta, Diana, de Juan Carlos Cruz. Nos menciona: en donde laboro, en el análisis de riesgo se definió con base a la existencia de controles físicos lógicos, activo resguardado o no, acceso general y sensibilización del personal, determinando el nivel de riesgo. ¿Este enfoque es correcto? ¿Debo considerar inicialmente algún otro punto basado en el proceso de mejora, identificar más adelante algún rubro adicional? Ok, de hecho lo que comentas está muy atinado a toda la parte de clasificación, identificación de todos los controles de seguridad. Es decir, así como los tienes segmentados, es básicamente el criterio de categorización de los controles. Entonces, así como los tienes, yo sugiero que incluso los segmentes para que puedas tener un control más preciso de qué controles son. Sí entiendo que son lógicos, que son físicos, pero más allá de eso, creo que es importante que los definas en términos de si son funcionales, si cada control cumple con el criterio o los parámetros de funcionalidad que se están esperando, si cubren todos los aspectos en términos de información, de usuarios, toda la parte de cobertura, identifica eso. Identifica también si la actualización de estos controles que tienes están siendo efectivos, se están realizando, cuáles controles deberían de estar actualizados, cuáles no, cuáles están próximos a actualizarse. Ese control también es muy importante y toda la parte de administración. Recalco mucho esta parte porque esto no solo nos ayuda a identificar controles, sino nos ayuda a identificar qué tan maduros son. Entonces, creo que quiero hacer mucho hincapié en eso. Sí es bueno identificarlos y clasificarlos, pero otra parte importante es ver qué tan maduros están, porque con base a eso nosotros ya podemos definir las próximas acciones para hacer un análisis de riesgos, pero específicamente a los controles que lo necesitan. Gracias, Diana. Tenemos ya varias preguntas y comentarios. Juan Carlos Cruz nos comenta: muchas gracias. ¿La validación en qué periodo se recomienda realizar y con esto tener un nivel de madurez? Ok, cuando nosotros ya tenemos clasificados esos controles, ya sabemos cuáles son los que están definidos como controles físicos, técnicos, documentales. Cuando ya tenemos eso y aparte ya los categorizamos de acuerdo a si son preventivos, detectivos o de infraestructura, y ya tenemos esa parte de categorización, nosotros podemos identificar esa madurez para tener ya un parámetro de aprobar si ese control merece ser parte de un análisis de riesgos, es decir, que pudiera estar susceptible a una vulnerabilidad o una amenaza. Entonces, los que no cumplan con esos criterios, entonces ya los podemos determinar dentro de un análisis de riesgos. Perfecto, muchas gracias. Eliodoro Gutiérrez menciona: ¿qué metodología recomendaría para generar la estrategia de análisis de riesgos? Bueno, nada más ahí hago un paréntesis. Capa 8 tiene su propia metodología que está basada en la ISO 27001, 31000
y un poco está orientada a la 27032. Digamos que una metodología de riesgos debe ser creada bajo las necesidades de cada organización, soportada bajo algún estándar de seguridad. Entonces, nosotros nos enfocamos o recomendamos que esté basado en alguna ISO y sustentada por la parte de ciberseguridad como el NIST o la 27032. Entonces, cuando hacemos una unión de esos estándares, podemos formar una metodología robusta. Tenemos una más de Roberto Telles. ¿Qué elementos debemos evaluar de un consultor al momento de considerar la contratación de servicios de análisis de riesgos? Bueno, obviamente creo que es la experiencia, que existan certificaciones de estándares enfocados a riesgos. Creo que es importante porque cuando un consultor o una empresa está certificada o tiene personal certificado es porque conoce cuáles son los requisitos, cuáles son los lineamientos y cuál es el cumplimiento que se debe de llevar a cabo para establecer un adecuado análisis de riesgos. Entonces, creo que es importante considerar la experiencia, la certificación e incluso, pues, no está de más hacer que conozcas cómo es la metodología a través de una prueba de concepto, a través de una propuesta ya bien definida para que entiendas y cumpla con las expectativas que buscas dentro de los resultados del riesgo. Muchas gracias. Eliodoro Gutiérrez nos pregunta, creo que es similar a una pregunta que ya respondiste, pero te la hago llegar, Diana. ¿Qué metodología recomendaría para generar la estrategia? Creo que ya la respondimos, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo que esté basada en estándares de seguridad reconocidos. Les comentaba que depende de la industria, por supuesto, pero la ISO es como de las más importantes. En términos financieros, o el sector financiero, pues obviamente está PCI, está la IPA, el NIST también es un estándar muy bueno, muy válido para toda la parte del cumplimiento y alineación a la parte de riesgos. Perfecto. Leonardo Zárate nos pregunta, ¿existe algún framework o metodología para cuantificar mediante un análisis cuantitativo las amenazas y vulnerabilidades para luego dar paso a la fórmula riesgo es igual a activo por vulnerabilidad por amenaza? Pues mira, de hecho, si te vas a una ISO 27005, ahí viene una fórmula recomendada. Nada más que hay que tener en cuenta que no existe una receta de cocina para establecer una metodología. Digamos que cuando creas una metodología es porque está alineada a las necesidades de la empresa o de la organización. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de servicios de consultoría como lo es Capa 8, Capa 8 ya tiene una metodología bien establecida que cuando se implementa a otras empresas, de acuerdo a su sector o al tipo de industria, se alinea o digamos que se acopla a esas necesidades. Entonces, no existe como tal una receta de cocina, pero si empiezas desde cero, te recomiendo que vayas a la norma ISO 27005, donde ahí vienen ya algunas fórmulas que te pueden apoyar para empezar a crear una metodología. Muchas gracias, Diana. Me parece que ya son todas las preguntas. No, creo que tenemos una más. No, Leonardo Zárate te agradece. Gracias a todos por su participación. Es un gusto poder compartirles información que les sea de utilidad, que les sea de valor y que puedan poner en práctica en sus organizaciones. Diana, nuevamente muchas gracias. Te esperamos próximamente con otro webinar. Y los esperamos a todos en nuestro webinar del miércoles de la próxima semana, medios de pago. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias, al contrario, y gracias por su tiempo. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta